qué tenemos tanto miedo de quien no se altera? ¿Por qué el silencio de un hombre afecta más que sus gritos? ¿Y por qué, en tiempos de exposición emocional, aquel que domina su propia alma parece peligroso? Es mucho más seguro ser temido que amado, cuando se tiene que prescindir de uno de los dos. Maquiavelo, el príncipe. Pero, ¿y cuando el miedo no proviene de la brutalidad, sino de la serenidad? ¿Y si el verdadero poder no está en el hombre que domina el mundo, sino en el que se domina a sí mismo? Vivimos en una época en la que ser sensible está de moda, pero ser emocionalmente inteligente sigue siendo un tabú. Sensible es el que llora en la película, el que se expone en las historias, el que confiesa vulnerabilidades para ganar afecto, pero emocionalmente inteligente. Eso es otro universo. Ese tipo de hombre no busca cariño con urgencia, ofrece presencia con intención, no reacciona para sobrevivir, observa para comprender. Y esa presencia, calma, lúcida, inquebrantable, es, paradójicamente, lo que más inquieta, porque en el fondo, nadie teme al frágil. Lo que se teme es aquello que no se puede manipular. Este video no trata sobre seducción, trata sobre poder, el tipo de poder que no grita, no convence, no amenaza, simplemente existe, como una sombra que no se disipa incluso cuando sale el sol. Vamos a sumergirnos juntos en el arquetipo del hombre que piensa antes de reaccionar, que elige antes de amar y que se va antes de suplicar. El hombre emocionalmente inteligente, según Maquiavelo, no es un santo, es un estratega emocional, un príncipe del alma que ha aprendido que, a veces, sentir menos es simplemente sentir mejor. Y en ese territorio donde el amor y el poder se entrelazan, donde el afecto se confunde con el control, descubrimos por qué las mujeres temen a este hombre, incluso cuando lo desean profundamente. Así que siéntate, o acuéstate, cierra las cortinas del exterior y también las del alma. Estás a punto de escuchar no una clase, sino un espejo, y quizá el reflejo sea más oscuro de lo que quisieras. Imagina el siguiente escenario. Ella lanza una frase cortante en medio de una cena tranquila, algo aparentemente banal, pero cargado de veneno oculto. Tal vez cuestione tu ambición, tal vez se burle de tu calma. La mayoría de los hombres dudaría. Algunos intentarían justificarse. Otros devolverían la agresión con la misma moneda. Pero tú solo observas. Tu mirada permanece firme, pero sin dureza. Tu cuerpo no reacciona. Tu alma no se inquieta. Y es ahí, en ese instante exacto de silencio, donde todo el mundo esperaba un gesto tuyo, que algo cambia. Ella lo siente. Porque tu ausencia de reacción no es apatía, es dominio. Y el dominio para quien vive de manipular es una amenaza. Maquiavelo dijo que los hombres en general juzgan más por los ojos que por las manos, pues todos pueden ver pero pocos pueden sentir. Y tú no solo ves el juego, tú sientes el tablero. Sabes dónde están las piezas, el movimiento detrás del movimiento, la intención detrás de la frase. La mujer que intenta poner a prueba tu mente emocional se encuentra, sin saberlo, con una pared de mármol, fría en la superficie, pero construida con calor y presión milenaria. Tú no naciste así. Fuiste esculpido. Mira, nadie teme a un hombre que explota. Explotar es predecible, es teatral, es fácil, pero el hombre que permanece entero, incluso cuando todo a su alrededor parece derrumbarse, ese sí, asusta, porque es impredecible. Y lo impredecible no se domina, no se dobla, no se seduce. En los juegos emocionales, la mayoría de los hombres baila al ritmo de la música. Si ella se aleja, él corre. Si ella grita, él grita de vuelta. Si ella amenaza con irse, él se desespera por retenerla. Pero el hombre emocionalmente inteligente, él apaga el sonido. Sabe que reaccionar es perder, que mostrar desesperación es entregar el trono emocional, que correr tras ella es olvidar dónde estaba parado. Y entonces observa, no con indiferencia sino con presencia radical, el tipo de presencia que no necesita explicarse. Maquiavelo no hablaba solo de príncipes en el trono, hablaba de estrategia interna, de saber cuándo actuar, cuándo retroceder, cuándo fingir debilidad para, más adelante, revelar fuerza. Él entendía que el verdadero poder no está en parecer fuerte, sino en elegir cuándo parecer débil. Y ese hombre, el nuevo príncipe, ha aprendido que entregarse a la reactividad es lo mismo que volverse predecible. Y lo predecible es desechable. El imperturbable, en cambio, él se vuelve eterno, porque deja un vacío cuando se va, y no un alivio.
No grita para ser escuchado, guarda silencio para ser sentido. Muchos lo llamarán frío, otros insensible, pero la verdad es que siente mucho más de lo que demuestra. La diferencia es que siente para sí, no para agradar a nadie, y eso, para quien creció acostumbrada a controlar con la emoción, es desconcertante. Ya no sabe dónde apretar, no sabe cómo herir, no sabe cómo ganar, porque él ya no está jugando. Él es el tablero, no necesita decir, estoy bien, porque lo está, no necesita prometer, no te voy a dejar, porque si se va, no volverá, no amenaza, actúa y actúa en silencio. Ese hombre es peligroso, pero no porque destruya, sino porque no necesita de nadie para reconstruirse, no suplica, no explica, no se inclina, y por eso no se olvida. Ese es el hombre que deja huellas no porque gritó más fuerte, sino porque susurró verdades que ella fingía no saber. Y la más grande de todas es, quien se domina a sí mismo no necesita dominar a nadie, pero aún así termina dominando todo a su alrededor. Ese es el nuevo príncipe, y reina en el silencio. Ella dice que quiere a un hombre sensible, a alguien que exprese lo que siente, que se abra, que diga con palabras bonitas lo que el corazón guarda en silencio, pero cuidado con lo que deseas, porque cuando ese hombre aparece, no llega como un romántico desesperado por atención, no se arrodilla a la primera oportunidad, no derrama sentimientos como vino barato intentando impresionar, llega como un espejo, calmo, crudo y demasiado limpio, y el reflejo que ella ve no es lo que esperaba. La mayoría de las personas no quiere la verdad, quiere consuelo, y el consuelo emocional, por más que se disfrace de profundidad, muchas veces no es más que otro juego. Un teatro de emociones manipuladas, de crisis fabricadas, de silencios que exigen reacción. Pero el hombre emocionalmente inteligente no entra a ese escenario. Él observa desde la audiencia y decide si vale la pena aplaudir. Sabe lo que siente, nombra sus emociones, sabe por qué las siente. Y más aún, no permite que nadie use eso en su contra, y ahí nace el miedo. Porque ese hombre, en lugar de ser un personaje emocional secundario, se convierte en el director de su propia narrativa. No grita «te amo» en desesperación. Susurra «estoy aquí con presencia». Y eso desarma. Lo que más aterra a quien está acostumbrada a usar la emoción como herramienta de control es encontrarse con alguien que siente con claridad, pero elige con lucidez. Carl Jung escribió «Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino». Y ese hombre no vive por impulso, trae luz a lo que era sombra, sabe cuándo es amor y cuándo es carencia, cuándo es pasión y cuándo es trauma disfrazado, no reacciona cuando ella se aleja, no suplica cuando ella guarda silencio, percibe y respeta, y eso, para quien esperaba una danza de validaciones, es un colapso, porque su claridad obliga al otro a verse, y pocas cosas dan más miedo que verse sin las máscaras que el caos emocional ofrece. No huye del dolor, pero tampoco lo convierte en espectáculo. Él siente, pero no sangra para probar que es humano. Sangra en silencio, con dignidad, con una comprensión profunda, y es en ese silencio donde habita el verdadero poder. Mira, hay una diferencia enorme entre mostrar sentimientos y ser guiado por ellos. Lo primero es vanidad, lo segundo es madurez. Él no necesita probar que tiene emociones. Demuestra que sabe qué hacer con ellas. Y eso lo hace inalcanzable para quien solo sabe relacionarse con reacciones. Ella intenta probarlo, él comprende, ella provoca, él escucha, ella se contradice, él solo sonríe, no por sarcasmo sino por lucidez, porque sabe, muchos se esconden en el caos emocional porque temen el encuentro con su propia esencia, y él, que ya cruzó ese infierno y regresó, ya no se asusta. Y cuando ella se da cuenta de que ya no puede manipular con silencios, con chantajes, con confusión, entra en pánico, no porque él la maltrate, sino porque ya no permite ser maltratado, y eso es nuevo, es inédito, es insoportablemente claro. Ese hombre no necesita jugar para ganar. Ganó el día en que entendió que la paz cuesta caro, y que el precio es decir no a todo lo que desorganiza su alma. Él no es el hombre que dice «te amo» para evitar el conflicto, es el que dice «entiendo que estás confundida y estoy aquí, pero no voy a perderme para encontrarte». Esa claridad no es frialdad,
es madurez emocional, y la madurez, para quien está acostumbrada a la guerra emocional, parece un insulto. Pero él no se retira. Entiende que no todo lo que siente necesita decirse, ni todo lo que percibe necesita confrontarse, y que la ausencia de reacción no es indiferencia, es elección. El hombre emocionalmente inteligente no lucha por amor, lo cultiva, y si no encuentra reciprocidad, se va. No con odio, no con dolor, sino con la claridad de quien ya se amó lo suficiente como para no negociar su integridad. Ese es el miedo a perder el control emocional sobre alguien que ya no necesita ser controlado, porque quien se ha dominado a sí mismo no teme la pérdida, tampoco necesita ser deseado, y por eso él es inolvidable. Existe un tipo de hombre que no persigue, no por orgullo, sino porque conoce su propio valor, y ese hombre, curiosamente, es el que más atrae. Él no grita, mírame, no lanza promesas como quien seduce con urgencia, simplemente está, y por estar completo y no en venta, se vuelve magnético. Es como si su presencia dijera, no necesito que me elijas, yo ya me elegí a mí mismo. Y ahí es cuando el juego cambia. La mujer acostumbrada a admiradores que se doblan, a respuestas instantáneas, a corazones ansiosos por atención, se encuentra con alguien que no se inclina, que no suplica, que no negocia su paz por afecto, y siente algo extraño. No es rechazo, es desafío, porque ese hombre no es inaccesible, es selectivo, no rechaza, observa, no se aleja, mide si vale la pena acercarse, y de repente el deseo se invierte. Ya no es él tratando de probar su valor, es ella intentando entender por qué él no necesita probar nada. Maquiavelo escribió, todo aquel que busca agradar será despreciado, no porque agradar sea un error, sino porque, cuando se hace para comprar afecto, se convierte en una debilidad disfrazada, y ese hombre lo sabe. Cuanto más suplicas por aprobación, más pierdes poder. Por eso no responde a provocaciones disfrazadas de broma. No se justifica cuando intentan descalificarlo, simplemente permanece en calma. Sabe que la verdadera seducción no está en palabras bien dichas, está en el silencio cargado de intención. Ese silencio no es ausencia, es presencia selectiva. Es decir, estoy aquí, pero no para cualquier dinámica. Y eso desarma, porque las mujeres, y también los hombres, fueron educadas para valorar lo que responde rápido, lo que confirma el deseo, lo que llena el vacío. Pero este hombre, él no es un relleno, es un continente. Y ser continente, en el sentido más profundo, es contenerse a sí mismo y al otro sin ahogar. Es ofrecer estructura emocional sin perderse en el caos del otro. Mientras muchos intentan conquistar ofreciendo todo, él conquista ofreciendo límites. Mira a los ojos y dice, no, eso no me sirve. Sin enojo, sin explosión. Solo con la solidez de quien ya entendió su propio valor. Ella dice, ¿no vas a perseguirme? Él responde con una sonrisa. ¿Por qué? ¿Estás huyendo? Esa respuesta aparentemente simple contiene una verdad inquietante. Él no necesita ganar el juego porque no está jugando, y ese abandono del juego, ese desinterés por manipular o ser manipulado, es lo que lo vuelve irresistible. Él desea, pero no suplica. Él quiere, pero no necesita. Él ama, pero no se anula. Y eso rompe un ciclo, porque ella esperaba reacción, pero encontró discernimiento, esperaba inseguridad, encontró firmeza. Esperaba un juego, encontró presencia. La mayoría de los hombres cree que el deseo debe alimentarse con esfuerzo, con insistencia, con actuación. Pero este hombre aprendió que el verdadero poder está en retirar su presencia con la misma ligereza con la que la ofreció, y cuando se va, no deja un hueco, deja un espejo, un reflejo de lo que se perdió por no haber sido valorado a tiempo. Su ausencia no pesa como cualquier falta, quema, porque no es ausencia de cuerpo. Es ausencia de alma lúcida. Es el tipo de ausencia que revela cuán atrapada estaba una relación en un patrón donde el otro siempre cedía. Pero este hombre, él no cede. Él elige. Y esa elección, firme, silenciosa, limpia, es lo que lo vuelve peligroso. No porque lastime, sino porque muestra cuánto sigue atado el otro al deseo de dominar. Él ama, pero nunca de rodillas. Él se entrega, pero solo cuando hay reciprocidad. Y cuando percibe que el juego está contaminado, no intenta arreglarlo, se retira, no con venganza, sino con elegancia, porque el verdadero dominio no es sobre el otro, es sobre uno mismo, y quien se domina a sí mismo se vuelve libre,
Y la libertad, especialmente la emocional, siempre asusta a quien vive de encarcelar afectos. La mayoría de los hombres termina relaciones como si estallaran en una guerra. Puertas que se azotan, gritos que resuenan, mensajes desesperados cruzando la madrugada, lloran, culpan, suplican, necesitan ser vistos incluso en el momento de la partida, pero el hombre emocionalmente inteligente se va en silencio, no porque no haya sentido, sino porque ya lo había sentido antes, y decidido en lo más profundo, y eso es devastador. Para quien está del otro lado, acostumbrada a actuaciones y promesas rotas, la salida tranquila es insoportable, porque no hay espacio para manipular, no hay escena final, no hay oportunidad de jugar con la culpa, solo queda el vacío que deja a alguien que se retiró con lucidez. Maquiavelo escribió: «Es necesario ser prudente y valiente, prudente para prever los males, valiente para enfrentarlos». Y este hombre, peligrosamente silencioso, enfrentó en sí mismo los males de la dependencia afectiva, la ansiedad por aprobación, la necesidad de arreglar al otro, y cuando se va no regresa, porque no se fue por impulso, se fue por elección, y cuando un hombre se va por elección, no hay regreso que lo convenza. Ella puede intentar reabrir puertas, puede fingir arrepentimiento, puede poner a prueba su ausencia con mensajes cargados de insinuaciones y promesas, pero él no responde, porque quien se reconstruyó lejos ya no cabe en el mismo lugar que lo lastimó. Él no necesita demostrar que está bien, lo está. No hay fotos con frases pasivo-agresivas, no hay indirectas, solo hay silencio, y ese silencio carga una declaración: soy libre. Y esa libertad duele. Duele porque ella se da cuenta, tal vez por primera vez, de que nunca lo tuvo realmente. Tuvo su presencia, pero nunca su desesperación. Tuvo su atención, pero nunca su pérdida de control. Tuvo su cariño, pero nunca su sumisión. Él amó, pero con totalidad. Y por eso, cuando dejó de amar, no necesitó destruir. Solo necesitó irse. Y no fue venganza, fue soberanía. Él es como un rey que abandona el trono no porque perdió, sino porque ya no tenía sentido reinar sobre ruinas. Ese tipo de hombre es el que deja marcas profundas, no por lo que dio, sino por lo que se negó a quitarse a sí mismo para mantener al otro. Él no muere en cada ruptura, renace, porque el final para él no es caída, es ritual, es transición, y quien lo ve irse sin hacer ruido entiende, demasiado tarde, que ese hombre no era un jugador más en el juego. Era la regla que ella nunca entendió. No se trata de frialdad, se trata de una madurez emocional tan pulida que no necesita hacer ruido para ser sentida. Y eso, esa ausencia plena, esa calma que quedó, es lo que lo hace inolvidable. Ella intentará sustituirlo, buscará en otros ojos esa misma mirada firme, limpia, llena de presencia. Intentará arrancar de otros brazos esa sensación de respeto y desafío, pero no lo encontrará, porque él no era un producto, era un proceso, era profundidad, y la profundidad no se encuentra por accidente. Hay que sumergirse, hay que hundirse antes de entender. Ese hombre no fue el que más amó, quizá, pero fue el que menos se traicionó a sí mismo en el proceso de amar, y por eso, cuando se va, se lleva algo que no puede devolverse, la imagen de alguien que sabe exactamente quién es, y no necesita a nadie para recordárselo. Ese tipo de hombre no se olvida, porque no dejó cualquier vacío, dejó un llamado, una invitación silenciosa a crecer, a madurar, a evolucionar más allá de la manipulación y la carencia. Él no destruyó a nadie, pero reveló verdades que nadie se atrevía a decir. Y por eso es más peligroso que todos los que gritaron «te amo» en medio de una pelea. Porque cuando él dice adiós no está amenazando, solo está siguiendo adelante, completo. Y quien se va completo no vuelve hecho pedazos, nunca más. ¿Todavía estás ahí? Entonces escucha con atención, porque ahora es el momento más silencioso y tal vez el más brutal. Todo lo que escuchaste hasta aquí no es un manual para ser adorado, no es una guía para manipular ni una fórmula para dominar mujeres. Es en realidad un espejo que, si tuviste el coraje de mirar hasta el final, tal vez te mostró algo que ni tú querías ver. La verdad es que ser emocionalmente inteligente no es bonito, es solitario, es punzante.
Es caminar entre el afecto y la frialdad con los pies descalzos y el alma expuesta. Es ver el juego y rechazar la invitación. Maquiavelo, con toda su crudeza, nunca idealizó la bondad, sino la lucidez. Y en este mundo de relaciones teatrales, donde el dolor se volvió entretenimiento y la desesperación se disfraza de romance, la verdadera lucidez se volvió una amenaza. No necesitas ser perfecto, pero necesitas estar completo. Y estar completo cuesta caro. Cuesta decir no cuando el corazón suplica por un sí. Cuesta irse cuando la carencia grita que te quedes. Cuesta aceptar que no todo amor vale el precio de tu paz. Y si llegaste hasta aquí, tal vez estés listo para pagar ese precio. O tal vez todavía estés resistiendo, pero ahora ya sabes. Y el saber, como decía Sócrates, es un camino sin retorno. Déjame contarte algo. Una vez, hace años, me vi al final de una relación donde era todo, menos yo. Intentaba agradar, arreglar, entender. Pasaba noches pensando qué decir, qué no decir. Y cuando ella se fue, no lloré por ella. Lloré porque finalmente entendí que quien me había abandonado primero había sido yo. En ese momento hice una promesa silenciosa. Nunca más voy a perderme solo para ser aceptado. Y tal vez, si este video realmente te tocó, tú estés haciendo esa misma promesa ahora, aunque sea en silencio. Si este contenido te encontró en un momento difícil, que sepas, no estás solo. Este espacio es para quien ya se cansó de jugar, se cansó de suplicar, se cansó de callar por miedo a perder. Aquí elegimos estar completos, aunque tome tiempo, aunque duela. Así que escribe ahí en los comentarios. No tiene que ser nada grandioso. Puede ser solo estoy despierto o basta de fingir. Lo que salga del pecho, escríbelo, porque a veces sacar lo que sientes es el primer paso para volver a ti. Y sí, dale like, no por el algoritmo, sino porque este contenido solo llega a más personas si tú haces ruido con un gesto pequeño. Suscríbete o la próxima semana estarás en medio del caos emocional y vas a pensar, carajo, ¿dónde quedó ese video de ese tipo que me hizo pensar que yo podía ser más? Pues sí, aquí estoy, y para ti que te quedaste hasta el final. En la pantalla ahora van a aparecer 2 videos. No te voy a decir qué hay en ellos. Solo te aviso, uno va a sacudir tu zona de confort. El otro te hará repensar cada relación de tu vida. Pero tú decides si quieres entrar o volver a dormir. Al fin y al cabo, como decía Nietzsche, el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo, pero tú necesitas descubrir tu porqué, y casi siempre comienza con un basta. Nos vemos del otro lado.